El día de hoy mi mensaje le he denominado la entrada amorosa del Evangelio. La entrada amorosa del Evangelio, y vamos a estar viendo el pasaje que viene en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 1 al versículo 12. Y vamos a ver por qué esta es una entrada, y porque es la palabra que usa el apóstol Pablo al escribir, ¿verdad? Aquí se le traduce en la Biblia de las Américas como nuestra visita, pero realmente esa palabra significa la entrada, nuestra entrada. Entonces vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 12. Y dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Pero recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieras como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Esta semana pasada hubo elecciones aquí en Estados Unidos y viendo los resultados, que probablemente todo el mundo estaba atento a los resultados, hubo una cosa muy evidente. Y lo que fue muy evidente es que el presidente de Estados Unidos perdió las elecciones, no tanto porque el opositor le ganó, sino más bien porque él las perdió. Y es interesante ver ahora que la gente está volteando hacia atrás y viendo los resultados, que había una disonancia en lo que eran la política de la presidencia del gobierno de Estados Unidos con el mensaje y el testimonio que estaba dando el presidente de los Estados Unidos. Y esa discordancia entre el carácter, comportamiento y la manera de hablar no estaba de acuerdo, o era una discordancia con lo que representaba la posición, el puesto, la oficina de la presidencia de la nación más poderosa del mundo. En otras palabras, el comportamiento y el mensaje
el testimonio del carácter de la persona del presidente contradecía lo que la presidencia de la nación más poderosa del mundo representaba. Entonces, básicamente, ¿verdad? La conclusión es que la gente votó en contra de eso. Lo traigo a colación, nunca me gusta hablar de política desde el púlpito, estoy usando ese ejemplo porque es un ejemplo muy vívido y muy actual de cómo no podemos nosotros querer dar un mensaje, ¿verdad? Proclamar, por ejemplo, como creyentes, el anuncio del evangelio y que en nuestras vidas den un testimonio, que el carácter de nuestras vidas, que las palabras, el hablar, el comportarnos, sea contrario a lo que ese mensaje representa. ¿Por qué? Porque el evangelio de Dios siempre entra o avanza o sale o es proclamado por medio de hombres. Ese es el diseño de Dios. Dios envía a sus heraldos a proclamar el anuncio de su gracia. Y esos heraldos que en particular vamos a ver el día de hoy, los principales heraldos que envió fueron sus apóstoles. Y esos apóstoles estaban dando testimonio de la gracia, de la compasión, de la bondad de Dios y enfatizando la urgencia y la importancia y la necesidad, la validez del mensaje que estaban dando, lo estaban enfatizando por medio del mensaje que daba el carácter, el comportamiento, la manera de hablar de sus vidas. Los apóstoles venían en nombre y autoridad del Señor Jesús. Su mensaje era un mensaje de vida, de consuelo, de esperanza. Y por ello el carácter de ellos como los emisarios, como los enviados en su representación, debía reflejar el carácter del mensaje y el carácter principalmente de aquel que los había enviado en su nombre. Entonces, piensen ustedes, un mensaje de la gracia y del amor de Dios debe ser llevado por emisarios que reflejen la gracia y el amor de Dios. Y por ello el resultado de su misión, así como el resultado del ejemplo que les daba yo de las elecciones, está ligado directamente con el carácter del mensajero, no solamente del mensaje. Y lo que creo que esa es la razón por la que Pablo se toma bastante tiempo en su carta, bastante el porcentaje de argumentos, de todo lo que él explica para explicar por qué se había comportado de la manera que se había comportado. Les está en este pasaje continuamente recordando, diciendo, ustedes vieron, ustedes recuerdan, ustedes saben. O sea, está apuntándoles diciendo, vean mi testimonio, vean cómo fuimos con ustedes. Y lo que les está diciendo, en dos partes básicamente, está separando, lo podemos ver si tú separas del 1 al versículo 6, está claro que les está hablando y señalando y recordando que reconozcan y se den cuenta de lo que no hicieron en su entrada. Y luego del versículo 7 al versículo 12 les está diciendo, recordando, señalando lo que sí hicieron en su entrada. Y son dos partes así claritas. En esto les dice, no fuimos así. Y luego acá les dice, a partir del 7, les dice, pero sí fuimos así. Y lo que está señalando está explicando cuáles fueron las razones, cuáles fueron sus motivaciones. ¿Por qué se comportaron como se comportaron y por qué hablaron como hablaron?
Entonces es bien interesante y pues básicamente lo vamos a ver nomás en 2 puntos, ¿verdad? Primero vamos a ver lo que no hicieron los apóstoles en su entrada y luego vamos a ver lo que sí hicieron los apóstoles en su entrada. Así que si tienen ahí su Biblia, síganla ahí los versículos, porque vamos a ir básicamente recorriéndolo así en esas 2 partes. Primero que nada, Pablo empieza hablándoles como hermanos. Es interesante que en la epístola de los tesalonicenses es la epístola que Pablo más habla con los tesalonicenses como hermanos. Y quiere enfatizar, tiene un lenguaje la carta que es como una carta familiar. Tiene el lenguaje familiar, como si Pablo le estuviera hablando a su familia. Ellos son sus hermanos amados. No son extraños, aunque realmente estuvo con ellos poco tiempo, ¿verdad? Les está hablando como si fueran familia, que los ama y los ve como su familia. Y tal vez sea porque está consciente por la oposición que están viviendo los tesalonicenses. Sabemos que los hebreos, por ejemplo, en la carta de los hebreos habían perdido su familia por causa del evangelio. Y podemos asumir que tal vez aquí algunos tesalonicenses también. Ahora Pablo les está hablando como un hermano, como un padre, señalando la iglesia es ahora su familia y los apóstoles son su familia. Se está poniendo así en un punto, hermanos, como diciendo, yo soy familiar de ustedes. Yo creo que es importante que nosotros veamos, ¿verdad? Y que hemos enfatizado que la iglesia es nuestra familia. Es una familia con la que vamos a vivir la eternidad y debemos de verla así, debemos vivir así como una familia. Bueno, habla a sus hermanos y les dice que su entrada no había sido en vano. De aquí podemos malinterpretar la manera como está traducido por la forma como está escrita. Pero el contexto nos ayuda a entender, el contexto es todo lo que dice, cómo está esta frase, ¿verdad? Que la entrada no fue en vano, de qué está hablando Pablo al respecto. Y lo que está hablando en el contexto se nos ayuda a entender que Pablo no estaba hablando de que no había habido fruto, porque es obvio que sí había habido fruto. Lo que él está diciendo al decir que su entrada no había sido en vano es que no había sido con motivaciones vanas o incorrectas, sino en integridad. Pablo quería que ellos entendieran que había motivaciones genuinas, originadas por Cristo mismo al designarlos como sus emisarios apostólicos. No fue vana su entrada porque su proclamación del evangelio había sido con valor. ¿Se fijan ahí? Dicen, ellos entraron, dice, y después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, tuvimos el valor. Entonces, no fue vana su entrada porque su proclamación del evangelio había sido con valor. ¿Y por qué entonces eso muestra que no era en vano? Porque no hubieran tenido el valor de presentarles el mensaje del evangelio en medio de mucha oposición si hubiera sido algo vano. Lo que le está él diciendo cuando les habla ahí de Filipos, ustedes recordarán en el capítulo 16 del libro de Hechos lo que pasó con los apóstoles cuando llegaron a Filipos, que las autoridades de Filipo actuaron de una manera muy humillante con ellos, los tomaron y luego dice que les arrancaron la ropa y los golpearon con varas. Las varas a las que se refiere son como manojos de varas largas que estaban atadas en una orilla y sueltas en las otras. Entonces, al darles un varazo, les estaban dando múltiples varas. Y podemos entender que probablemente los desnudaron públicamente para darles esas varas. Y Pablo habla en esos términos de que fueron humillados, no tanto los golpes, sino la humillación y la deshonra. Lo hicieron de tal forma para avergonzarlos públicamente. Lo hicieron sin darles, por ejemplo,
digo, Pablo señaló, lo hicieron sin darles oportunidad de que se defendieran en un juicio. No les dieron oportunidad de hablar, no les pidieron nada, simplemente los agarraron, los desnudaron, los golpearon y luego los aventaron en un calabozo como si fueran criminales. ¿Saben una cosa? Cuando si a alguno de nosotros nos pasara algo así, ¿saben qué generaría eso? Inmediatamente eso generaría un trauma. De tal forma que cuando nosotros estuviéramos en una situación similar, el trauma nos invadiría, nos daría un ataque de pánico que fuera a suceder otra vez lo mismo. Y Pablo lo que les está diciendo, sin embargo, dice, nosotros enfrentamos una oposición similar en Tesalónica y tuvimos el valor de hablarles el evangelio íntegramente. Y cuando habla de esa oposición está hablando de como si tuvieran un peso opresivo sobre ellos. Estaban oyendo los insultos, estaban oyendo la deshonra como en Filipos y sin embargo ellos seguían predicando. Venciendo el trauma, el amor del evangelio venció el trauma que traían. Pero le dice Pablo, dice, nosotros tuvimos valor confiados en nuestro Dios de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Cuando dice ahí que estaban confiando en nuestro Dios, están diciendo literalmente que la confianza que tuvieron provenía de estar en Dios. El texto literalmente dice que tuvieron valor y atrevimiento en Dios. La palabra confiados, si lo ven ustedes ahí en sus Biblias, puede ser que aparezca en itálica, porque es una interpretación. Dice, tuvimos el valor en nuestro Dios, dice el texto original. ¿Qué está hablando Pablo ahí? Que la confianza y el valor que tenían o demostraron provenía de estar ellos en Dios, de su unión con Dios, de su comunión con Dios. Y por eso hablaron con el poder de Dios. Y esto es algo que Jesús mismo les había profetizado a sus discípulos. En Mateo capítulo 10, en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 17, fíjense lo que les dijo Jesús a sus apóstoles. Dice, cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa. Y noten esto que dijo Jesús, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Ahí Jesús ya estaba pensando en los tesalonicenses. Dice, pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. O sea que Pablo estaba oyendo la oposición, sintiendo la opresión, sintiendo tal vez en su carne el temor de decir, híjole, nos va a volver a pasar lo mismo, nos van a agarrar a varazos. Pero estaba la voz de su Padre, el Espíritu, hablando por medio del Espíritu Santo, hablando adentro de él, de tal forma que en el Señor, en Dios, salió el valor de hablar y de predicar el Evangelio. Qué tremendo testimonio. Y Pablo lo está haciendo y lo está señalando. Dice, acuérdense ustedes y vean cómo les hablé. ¿Por qué? Porque él quiere que se den cuenta del testimonio que ellos les dieron cuando les hablaron el Evangelio. Segundo, en su entrada, ellos les hicieron un llamado que era verdadero y puro. Dice, nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño.
Les hicieron un llamado que era verdadero y puro. Ellos estaban proclamando un mensaje que estaba Pablo asegurándoles no tenía error y no tenía engaño. Y esa palabra que la Biblia de las Américas traduce aquí como exhortación, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente lo traducen como predicación. ¿Qué es esa exhortación? ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra significa que era un mensaje que estaba a la misma vez que estaba saliendo el mensaje, estaba demandando una respuesta. O sea, Pablo les estaba anunciando a Cristo como Rey y Salvador y él estaba haciendo un llamado a que ellos lo reconocieran, a que ellos respondieran, a que ellos creyeran en ese Jesús y se entregaran y se convirtieran a ese Jesús. Y es interesante, y lo señalo aquí, la palabra es exhortación o la palabra predicación, porque es el único lugar en el Nuevo Testamento en que se usa esta palabra de esta forma. Y la palabra es la palabra paraclesis. ¿Dónde hemos oído esa palabra paraclesis? No la hemos oído, pero hemos oído una palabra muy similar que es la palabra paracletos. La palabra paraclesis, la mayor parte de las veces que aparece en el Nuevo Testamento se traduce como consuelo. Por eso es que al Espíritu Santo, que es el paracletos, se le dice el consolador. Entonces, ¿qué es lo que Pablo les estaba diciendo? ¿Qué les estaba diciendo Pablo? Está diciendo que cuando ellos estaban predicándoles, cuando ellos estaban apelando a que respondieran con el Evangelio, su predicación no tenía mentira, no tenía error, no había una motivación engañosa, sino que les estaban predicando al Cristo verdadero, al que les acaba de recordar en el versículo 9, ¿verdad? Del capítulo 1, dice, el Dios vivo y verdadero a quien se habían convertido, comparándolo con los ídolos falsos que no son verdaderos dioses que ellos estaban sirviendo anteriormente. Él estaba predicando esto para que respondieran, pero la motivación de él estaba llevando el Evangelio con la intención de que ellos entendieran que Cristo estaba viniendo y trayendo esto a sus vidas para traer consuelo a sus almas, para confortar sus almas con la salvación que Él trae. Y lo vamos a ver más adelante porque esto continúa, ¿verdad? Entonces lo importante aquí para nosotros es entender que el Evangelio, hermanos, es algo al que nosotros no le agregamos, no le quitamos. Nosotros debemos comunicar el Evangelio de la manera pura, como nosotros lo recibimos, así como se nos fue dejado. Así lo hicieron ellos. Y lo estaban haciendo porque el mensaje del Evangelio es el Evangelio de Dios, no es un Evangelio que provenía de ellos, es el Evangelio de Dios. Por eso dice ahí, continúa, ¿verdad? Dice que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Ellos lo que estaban buscando agradar al que los había enviado. Dios los había aprobado, significa que fueron examinados, que fueron probados por Dios para la misión evangelística fundamental que estaban siendo enviados. Aquí él está consciente que los apóstoles habían sido puestos a prueba para verificar si eran confiables, para verificar si podían llevar a cabo la misión apostólica de lo que se les iba a encomendar. La misión de llevar el Evangelio era algo muy serio para el Señor. Ellos sabían que eran los heraldos del gran rey, del verdadero rey, del único rey, que les había confiado el glorioso Evangelio de salvación. Y por ello buscaban agradarlo. Eso era su principal motivación. Por eso ellos veían el Evangelio como algo sagrado,
como algo de gran valor que se les había confiado. Y está siendo franco, Pablo dice, su motivación no era agradarlos a ellos, sino a Dios que los había enviado y el Dios que estaba viendo sus corazones para ver si iban a ser fieles en transmitir bajo las condiciones que fueran, bajo la oposición delante de lo que se les pusiera delante, no retroceder, no quedarse callados, hablar con valor el evangelio que se les había encomendado. Ellos estaban anunciando las virtudes de Dios. Y todos nosotros, aunque no somos apóstoles, estamos llamados a comunicar ese mensaje. Pero veamos, ese mensaje no nos pertenece. No tiene su origen en nosotros, no es nuestra onda, no estamos... Si tú estás oyendo esto, déjame decirte, el evangelio de Cristo Jesús no es algo que a nosotros se nos ha ocurrido. Es algo que a nosotros se nos compartió. Y es interesante que aquí en el versículo 2, en el versículo 8, en el versículo 9, lo describe así: es el evangelio de Dios, le pertenece a Dios, salió de Dios. Y lo tenemos que ver así, valorarlo así, atesorarlo así, porque se nos ha confiado a nosotros también, de una manera a lo mejor diferente como se les confió a los apóstoles, pero a nosotros también se nos ha dado para que nosotros lo comuniquemos. Y ese mensaje, fíjense, miren, cuando la Biblia, ahorita que leyó Manny, el Salmo 145, cuando habla del mensaje de Dios, está diciendo este mensaje le pertenece a Él, salió de Él. Y a veces pensamos nosotros que el evangelio es algo que salió solamente de Jesucristo, ¿verdad? O que viene después de Jesucristo, pero no es así. Déjame recordarles aquí por el Salmo, leerles otra vez el Salmo dice, hablando de proclamación, está hablando de cómo los hombres van a hablar del poder de sus hechos portentosos en el versículo 6, y luego dice, ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Y lo dice, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. ¿Y saben qué está diciendo aquí el Salmo? David está diciendo, está profetizando que generación tras generación va a estar proclamando las maravillas de Dios. Y luego habla de la bondad de Dios y de la compasión de Dios y habla, ¿verdad?, del nombre de Dios, porque en el versículo 8 del Salmo 145, cuando habla clemente y compasivo es el Señor, ¿saben a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a cuantos siglos antes Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Y el Señor no le mostró nada, no le dio una visión. El Señor habló delante de él. Le dijo, ¿quieres que te muestre tu gloria? Métete ahí te voy a esconder en esa grieta, te voy a tapar y voy a pasar. Y cuando pase voy a hablar mi nombre. Y lo que habló el Señor fue eso. Cuando Él iba a manifestar su gloria, la grandeza de Dios que dijo, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Él es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Dios empezó la proclamación y la revelación de quién era Él. Jesús vino a señalar a ese. Jesús dijo, yo vengo a representar a mi Padre, que es clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Jesús proclamó el evangelio de la bondad de Dios. Y luego Él envía a sus apóstoles. Y los apóstoles salen con el evangelio que les fue encomendado a establecer la iglesia, proclamando la compasión, la bondad, la clemencia de Dios.
Y luego nosotros ahora salimos igual. Estamos comunicando no hechos, no lo que Cristo hizo, sino por qué Cristo lo hizo. Porque Dios es clemente y compasivo y lento para la ira y abundante en misericordia para con los hombres pecadores. Envía este mensaje que representa precisamente la bondad y la misericordia de Dios. Y los apóstoles aquí están teniendo todo el valor. Y lo están haciendo íntegramente. Y saben quién los envió. Y saben que están siendo examinados sus corazones para que lo hagan bien. Porque ellos saben, como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. El evangelio los consumía. Y ellos no estaban entonces retrayéndose. A la misma vez dice que aunque no estaban buscando agradar a los hombres, sino a Dios, y lo dice el versículo 5, porque saben, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. No fueron con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Ellos no estaban buscando ningún beneficio de sus oyentes. Fueron íntegros, pero a la misma vez no estuvieron buscando adular ni hacer sentir a sus oyentes. No llegaron diciendo, tesalonicenses, ustedes son los más tremendos, los más maravillosos. No los halagaron, los confrontaron con su necesidad, porque traían buenas nuevas. No les endulzaron el mensaje. Sí hablaron de la ira de Dios, porque Pablo les recuerda la ira de Dios y se las va a recordar en un par de ocasiones en esta carta. Sí les hablaron, pero les hablaron de la bondad del evangelio, ¿verdad? De cómo el Señor había venido a salvarlos. No vinieron poniendo caras de sufridos o de víctimas como para causarles lástima y que respondieran a lo que les estaban haciendo. No estaban buscando su compasión, ni su admiración, ni su dinero. Sabían que estaban delante de Dios. Entonces ellos no estaban buscando ser reconocidos o ser protegidos o ser honrados o ser apreciados. Estaban buscando agradar a aquel que los había enviado como sus apóstoles. Dice precisamente, dice nosotros, Dios es testigo que no fuimos buscando gloria de los hombres ni de vosotros, porque aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Aquí también la traducción es importante. Les recomiendo cuando lean ustedes las cartas de los apóstoles, los lean en diferentes versiones, en diferentes traducciones, porque los traductores tienen la oportunidad de traducir una palabra de una manera o de otra, porque el lenguaje griego, ¿verdad?, no es equivalente al español o al inglés. Dice, sabiendo que eran apóstoles de Jesucristo, ellos dicen, no impusieron su autoridad. Lo que están hablando aquí, cuando dice imponer autoridad, la palabra no es autoridad, sino es carga. Lo que está diciendo es que teniendo la autoridad de imponerles tal vez una carga o hacerles alguna demanda, no lo hicieron así. En este caso la versión Reina Valera es un poquito mejor porque lo traduce así, dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces esto es aquí es donde vemos nosotros los que les decía, el testimonio de los apóstoles tenía que reflejar no solamente el mensaje, sino también al que los había enviado. Entonces, recuerden ustedes qué dijo Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 45, que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces cuando Él habla de apóstoles, está diciendo, nosotros como apóstoles teníamos autoridad. No, está diciendo, nosotros como apóstoles teníamos que representar correctamente al Señor.
Y el Señor no vino a imponer su autoridad, a enseñorearse. Él vino como un siervo, a servir. Ese es el modelo que habían recibido. Entonces, un apóstol significa alguien que es enviado en la autoridad de otro, en la representación de otro. Por eso los apóstoles son más que mensajeros o misioneros. Son apóstoles que representaban a Jesús mismo. Por eso cuando hablaban la palabra de Dios. Por eso cuando establecían una iglesia, era como si Jesús mismo la estuviera estableciendo. Cuando abrían una puerta, era como si Jesús abriera la puerta. Los apóstoles estaban actuando con una autoridad de Cristo que los respaldaba. Por eso es que temblaban con el evangelio. Ahora, nosotros tenemos que pensar, nosotros sí somos misioneros. Nosotros sí somos solamente mensajeros. Pero nosotros también tenemos que temblar porque el evangelio sigue siendo precioso y valioso y nosotros al comunicarlo estamos comunicando el evangelio de Dios. Y es algo que debemos tomar con ese valor, tomar con esa urgencia, tomar con ese aprecio. Y si tú me estás oyendo y estás oyendo acerca del evangelio de Dios que habla de Jesucristo que vino a darte a ti salvación, a ofrecerte a ti salvación, a mostrarte la compasión y la misericordia de Dios para con tu vida, yo quiero que lo escuches. Ese es el mensaje que viene de parte de Dios. No somos nosotros tratando de convertirte a una religión. Somos aquellos que escuchamos ese mensaje que transformó nuestras vidas y que ahora lo queremos compartir libremente, íntegramente, para que tú, si no conoces a Cristo Jesús, también lo conozcas y también respondas a Él y también ames ese mensaje del amor y la compasión de Dios. Ahora, la segunda parte del pasaje, del 7 al 12, habla Pablo lo que ellos sí demostraron, lo que ellos sí hicieron como apóstoles en su entrada. Por eso es que empieza el versículo 7 diciendo, más bien, no hicimos esto, no trajimos engaño, no vinimos agradando a los hombres, no tuvimos miedo. Más bien, dice, demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Y ahí está Pablo señalando, no hicimos esto que no sería íntegro. Y los dice, entonces nosotros vinimos y usa esta palabra benignos, que está traducida aquí como benignos. ¿Saben qué significa esa palabra? Significa ternura. Venimos como demostramos ser tiernos. Está comparando, no venimos como apóstoles con autoridad, venimos con palabra tierna. Y alguna de sus Biblias, por ahí debe tener un numerito y en el lado, ¿sabe? Literalmente, si tomamos esa palabra literal, significa niños. No venimos como apóstoles en autoridad, venimos como niños inocentes, inofensivos, vulnerables, con la ternura de un niño. Si un niño no te da miedo, los apóstoles tampoco te daban miedo. Les ilustra, luego con esa misma palabra les ilustra esa ternura, diciéndoles que es la ternura que demuestra una madre cuando está amamantando a sus propios hijos. O sea, la ternura con la que mamá cuida a su bebé, no queriendo lastimarlo. ¿Saben cómo me imagino esa ternura? Como cuando un niño se cae y se lastima y sale la mamá y le abra y le extiende los brazos y le diga, venga mi hijo. Esa ternura que muestra la mamá hacia ese niño en ese momento, esa es la ternura que dice Pablo que ellos demostraron. Ahora, ahorita les dije, ¿para qué se metió este pastor aquí a hablarles de palabras en griego? Les decía yo de la palabra paraklesis. ¿Dónde más viene esa palabra
en las cartas de los tesalonicenses, Pablo la vuelve a usar. Voy a hacer este pequeño paréntesis. Denle la vuelta ahí a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Al final de las cartas la vuelve a mencionar. Y dice así, dice, y que nuestro Señor Jesucristo, versículo 16, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo. Esa palabra es la palabra paraclesis, la misma palabra que Pablo usa para hablar de su mensaje. Dice, Dios nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Y luego dice, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Y la palabra consuele es la palabra paracaleo. Igual, parecidos a paracletos. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Está diciendo que ellos venían con ternura, como una madre, a traer consuelo a sus vidas, a consolarlos de su sufrimiento, a consolarlos de su perdición. Era una predicación que los estaba llamando a recibir consuelo a sus almas. Esa era su intención en el predicar. No era traer juicio, traer culpa. No era hacerlos sentir mal. Era por el amor de Dios que ellos experimentaran la bondad eterna de Dios, el consuelo eterno de Dios. Entonces, yo quisiera que todos entendiéramos, el Evangelio es el llamado de Dios que de manera tierna está llamando al pecador a que venga a Él y reciba descanso para su alma. Dios no está viniendo a condenarte, dice, Él no vino a juiciarte y a condenarte, Él vino a salvarte. Y la salvación, eso es lo que significa el consuelo eterno de Dios. El que tú estés recibiendo el abrazo tierno de Dios por toda la eternidad. ¿Qué sería de nosotros si Dios hubiera venido en su ira a llamarnos, en su juicio a llamarnos? Que cuando Moisés le hubiera dicho, muéstrame tu gloria, el Señor le hubiera dicho, yo soy un Dios iracundo que ardo en ira y fulmino a los pecadores. Dios dijo, soy clemente, compasivo, paciente, no me enojo fácilmente. Ese es el mensaje que le dio Dios a Moisés. Dice que muestra su misericordia a millares y millares. Y claro, como un Dios justo, no deja al culpable sin castigo. Pero Él no viene a eso. El Evangelio es el llamado a que vengas a la ternura de Dios. Y es un llamado que los apóstoles estaban dando con ternura. Aún el llamado al arrepentimiento. ¿Saben qué es el arrepentimiento? Y por qué les di esa ilustración de una madre que le llama a su hijo y ven, hijo, ven para abrazarte, para sobarte donde te pegaste. ¿Saben por qué? Porque ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es que tú abandones, ¿verdad? Aquello que te va a destruir, aquello que te va a lanzar a la perdición eterna, que lo dejes. Y está Dios tiernamente diciendo, ven, aléjate de ahí, ven a mis brazos, que yo te voy a dar consuelo. En su ternura te está llamando diciendo, mira lo que yo hice para que tú no sufras eso. Ese es el Evangelio. Y Pablo lo demuestra diciendo, dice, ¿por qué somos así como esos niños? Dice, porque tenemos un gran afecto por vosotros. Dice, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Otra vez, el Evangelio de Dios
Pablo está diciendo aquí que tenían un gran afecto. Eso lo pone y lo compara, lo compara se me fue aquí dice, compartidos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Perdón. Cuando Pablo dice aquí que les tiene un gran afecto, es como un padre que tiene tiempo de no ver a su hijo, que pasa mucho tiempo. Yo tengo mucho tiempo que no veo a mi hijo que está trabajando en Estados Unidos y que íbamos a ver este año y que el COVID nos impidió irlo a ver. Y tenemos que en ello un anhelo profundo desde lo más adentro de nuestras entrañas por ver a nuestro hijo. Lo extrañamos, lo anhelamos. Eso es la palabra ahí cuando dice que tenían gran afecto, tenían un gran anhelo por ellos. Dice, entonces se deleitaron en compartirles el consuelo del Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios que Dios les encomendó para que fueran consolados, para que fueran tiernamente alentados. Dice Pablo, nosotros los vimos a ustedes con ese anhelo. Y cuando dice Pablo, y de aquí voy a terminar con esto porque ya se me acabó el tiempo, pero cuando dice aquí, dice, no solamente les complacimos el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Ahí está Pablo diciendo exactamente esto. Nosotros estamos modelando, estamos dando testimonio de lo que se nos encomendó y de la persona y el carácter de que nos lo encomendó. Si el Evangelio es el paraclesis, o sea, la predicación del bálsamo consolador de Dios para los perdidos, entonces los apóstoles también estaban dando sus vidas para que ellos recibieran ese consuelo. Cuando Jesús dijo, yo no vengo para ser servido, sino para servir y dar mi vida como rescate para muchos. Dijo Jesús, yo no vengo en una posición de rey exaltado para que me sirvan, yo vengo a dar mi vida. ¿Y qué está diciendo Pablo? Nosotros no solamente venimos a darles ese mensaje, no solamente venimos a apuntar a Jesús, miren, el que dio su vida, sino que para que ese mensaje es tan válido que nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por traerles este mensaje. Eso es lo que está diciendo. Ellos estaban dispuestos a dar sus vidas, por eso Pablo tuvo el valor, por eso es que lo apedreaban, por eso es que lo sentenciaban, lo metían a la cárcel y Pablo no paraba, porque él sabía quién lo había enviado. Ellos se dieron a sí mismos al punto de arriesgar su vida para que ellos recibieran ese consuelo, porque esa fue la intención de Jesús al venir. Jesús vino para dar su vida para que nosotros, en lugar de recibir la ira de Dios, el castigo de Dios, el sufrimiento y el dolor eterno, recibiéramos el consuelo de ser recibidos en el cielo. De que Jesús mismo, el juez de toda la tierra, nos dijera, bienvenido a casa. Ven, hijo mío, déjame te abrazo. ¡Qué tremendo! Esta es la máxima expresión apostólica de estar dispuestos a dar sus vidas. ¿Qué testimonio dieron los apóstoles? Murieron todos como mártires. A uno lo echaron en un bote de un tinaco de aceite hirviendo y lo quemaron. Esos apóstoles que los colgaron, que los estacaron, que les cortaron la cabeza, dieron su testimonio, fueron mártires. Mártir significa testigo. Estaban dando
testimonio con sus propias vidas de la validez, de la importancia, de la urgencia del mensaje. Pero lo estaban haciendo reflejando el carácter, el corazón, la ternura, la compasión y la bondad de Dios para con aquellos que no lo merecían. Los tesalonicenses no lo merecían. Eran gente pagana que adoraba y sacrificaba animales en algunos de esos lugares. Hasta sus propios hijos los sacrificaban como ofrenda a estos ídolos, que eran monos de piedra o de yeso o de bronce. Sin embargo, Dios vino con esa ternura. Les envió a sus discípulos, a sus apóstoles amados, a que dieran e hicieran lo que fuera necesario para que estos tesalonicenses recibieran el mensaje de salvación. Y nosotros no somos apóstoles. Honramos a los apóstoles. Le damos gracias a Dios por los apóstoles. Por eso es que los apóstoles son el fundamento de la iglesia, junto con los profetas, junto con los que nos dieron las escrituras. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de que cuando comunicamos el evangelio estemos conscientes de que es el evangelio de Dios y que debe representar a Dios. Por eso es que no es válido que el evangelio sea traído en el espíritu de esos que dicen, que he escuchado personas que dicen, no, pues ahí anda dando bibliazos, ¿verdad? Haciendo sentir mal a la gente, trayendo una condenación y una culpabilidad que Cristo no vino a traer. Cristo vino a mostrar la compasión de Dios y el evangelio es ese mensaje. Y yo sí quisiera, ¿verdad? Para terminar, que si alguna persona que me está oyendo no conoce a Cristo, no ha respondido, tal vez te han hablado, por alguna razón tienes por estar escuchando este mensaje, pero yo lo que sí quiero decirte es que no nos veas como aquellos que quieren convertirte a una moralidad, a una ética, que te portes bien, etc. No. A nosotros se nos encomendó un evangelio por aquel que tuvo misericordia de nosotros. Y ese evangelio te dice que el amor de Dios te está llamando, que su ternura y compasión ahorita están abiertos para que lo que haya sido tu vida, tú vengas a Él y te entregues a Él y le digas, ten misericordia de mí, porque la va a tener, porque ese es el anuncio del evangelio. Y si tú te sientes culpable, te sientes indigno, te sientes que no vales nada, te sientes que no tienes nada que ofrecer a Dios, ninguno de nosotros tenemos nada que ofrecer a Dios. Los tesalonicenses no tenían nada que ofrecer a Dios. Y Pablo estaba dispuesto a dar su vida para que ellos recibieran ese mensaje. Yo quiero alentarte, invitarte, implorarte que también tú recibas ese amor, recibas esa misericordia, recibas esa oportunidad. Porque lo que vas a recibir de parte de Dios es que Él te va a perdonar, Él va a perdonar tus pecados. Porque viene a darte vida, viene a darte consuelo, viene a darte esperanza, viene a darte todo lo bueno de Él, simple y sencillamente, porque es compasivo, porque es clemente, porque es misericordioso y bondadoso para con todos aquellos que invoquen su nombre. Así que no tardes, no te detengas, no pierdas el tiempo. Ven a Cristo Jesús ahora. Déjame orar por ustedes. Padre, quiero pedirte precisamente, Señor, por todos aquellos que pueden estarnos escuchando. Quiero pedirte, Señor, que extiendas tu misericordia hasta donde ellos están. Señor, mis pobres intentos de comunicar la grandeza de tu misericordia, Señor, se quedan muy cortos a lo que realmente es. El grado, la magnitud de que enviaste a tu Hijo Jesús a morir
a ser crucificado para que pecadores indignos, inicuos, Señor, malvados, malignos, rebeldes, que merecemos tu ira, Señor, recibiéramos en lugar de eso tu amor, tu tierno amor, tu consuelo eterno, tu bondad y tu misericordia. ¿Cómo es posible esto, Señor? Señor, trae esa urgencia a nuestros corazones de que salgamos a compartir con otros, con valor y con amor, ese mensaje. Y te pido por aquellos que pueden estarme escuchando, que no han respondido, Señor, que tal vez se han resistido pensando que el cristianismo es una religión. Señor, el cristianismo no es más que el grupo de gente que por alguna razón has tenido misericordia tú de todos nosotros, y que ahora, Señor, en nuestros pobres intentos de seguirte y de servirte, estamos tratando de alcanzar a otros a que sean también los beneficiarios de tu bondad. Padre celestial, haz tu voluntad, Señor, y sigue extendiendo tu misericordia, y que el evangelio de Dios salga, Señor, al mundo que tanto lo necesita en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.